Hola madridistas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo del diario, ya sabéis, aquí se habla de fútbol femenino y sobre todo del Real Madrid. Un Real Madrid que ayer dejó una gran primera parte. Creo que hay motivos para ilusionarse. Es pronto para sacar conclusiones. Hay que tener un poco de paciencia, pero que pinta bien, pinta bien. La verdad es que estoy gratamente sorprendido, ¿no? Por el avance que ha tenido el Real Madrid. Ayer, ya sabéis, el Real Madrid venció 3-1 a la Unión Berlín. Es verdad que no es un equipo puntero de Europa. Es verdad que, bueno, el enfrentamiento contra el Bayern de Múnich nos va a enseñar muchas más cosas, ¿no? Que estos partidos. Pero también es verdad que es un equipo mucho más rodado que el Real Madrid, que llegó mucho mejor físicamente y que es un equipo, es un bloque muy sólido, de esos que al Real Madrid el año pasado le ponían en serios problemas, porque cada vez que nos enfrentábamos a un equipo que ponía, pues bueno, cinco defensas, el Real Madrid lo pasaba muy mal. Y como el partido no se abriera pronto, nos costaba Dios y ayuda eh, poder ganar esa clase de partidos. Pero me gustó el Madrid, me gustó muchísimo lo que vi. Ha habido un avance bastante grande, ¿no? Con respecto al partido anterior. Son pequeños detalles, pero pequeños detalles que son muy importantes. Yo vi a un Real Madrid tácticamente mucho mejor, vi a un Real Madrid también físicamente un poquito mejor, y eso se notó sobre todo porque las futbolistas estaban más rápidas, las transiciones con el balón eran más rápidas, y todo eso ayudó a ver esos 30 o 35 minutos donde el Real Madrid, la verdad es que jugó muy bien al fútbol. Se le vio al equipo con las ideas mucho más claras que en el partido anterior. Y ya digo que a mí me gustó mucho la primera parte. La segunda parte, pues a pesar de que entraron grandísimas futbolistas, se notó, ¿no? Que el tono físico, ¿no? De las futbolistas que entraron no era el mismo que las futbolistas de la primera parte, porque básicamente son futbolistas que llevan trabajando 3 4 días con el Real Madrid y algunas ni eso. Y eso en pretemporada se nota muchísimo. Vamos a hablar del equipo blanco, ¿no? Partiendo de la base del sistema con el que salió ayer a jugar, que creo que ya más o menos tenemos claro todos, ¿no? El equipo con el que salió el Real Madrid, ya creo que ya más o menos tenemos claro que el Real Madrid con Pau Quesada va a jugar un 4-2-3-1 con matices, pero básicamente ese es el equipo que estáis viendo en pantalla que salió el Real Madrid, y esta es más o menos cómo estaba situado la Unión Berlín sobre el terreno de juego. En base ese es el equipo, y ya digo que con matices, porque se vio claramente que el Real Madrid, aparte de que ayer estuvo mucho mejor porque las ideas tácticas, ¿no? Lo que quiere implantar Pau Quesada, pues ya empiezan a calar dentro de las futbolistas. Las líneas, sobre todo, estaban mucho más juntas que en el día anterior, y la presión era mucho más eficiente que en el día anterior, donde muchas veces pues no acompañaba, ¿no? No acompañaba el equipo, a veces se quedaba un poco partido. Y eso lo aprovechó el Madrid, ¿no? Para salir con facilidad en el partido anterior, pero ayer no sucedió eso, el equipo estaba mucho más compacto, mucho más sólido. Y eso ayudó sobre todo a hacer esa presión arriba, donde, pues, bueno, se robaron varios balones, ¿no? Y la verdad es que gracias a ellos se lograron los goles del equipo blanco a una presión asfixiante arriba. Pero vamos a hablar del Madrid. Vamos a hablar del Madrid, en cómo hacía esa presión, porque cuando el Madrid está defendiendo, el equipo básicamente se coloca con un 4-4-2, que siempre ha sido el sistema no Weir aquí y Brun aquí. El sistema con el que Pau Quesada ha trabajado básicamente toda su vida. Después hay variantes, pero básicamente el Madrid lo hacía de esa manera. ¿Y qué hacía el Madrid? Pues básicamente lo que hacía era que Feller
cerraba hacia adentro, Eva Navarro cerraba hacia adentro y ellas, Broom y Weir, porque Weir caía más a la derecha, Broom más a la izquierda, lo único que le daban era la salida, ¿no? Hacia los laterales, porque hacia el centro, con la presión que acompañaba muchísimo de Irune Dorado y Agendal, aquí el Real Madrid siempre tenía superioridad numérica. Y lo único remedio que le quedaba era un pelotazo hacia arriba. Porque muchas veces la salida que tuvo la Unión Berlín, la única opción que tenía en muchísimas fases del partido fue esa. ¿Qué pasaba? Que cuando la pelota caía a una banda, Eva Navarro se quedaba pendiente, ¿no? de la futbolista que estaba pegada a su banda, y era Weir la que hacía la primera presión, acompañada por Broom y por Feller. Y se quedaban de esa manera. Y en el momento que esa presión pues bueno, se ejercía, ya apretaba Eva Navarro de tal manera que, ya digo, no tenía ninguna opción. Weir siempre hacía la presión cuando la pelota caía hacia la derecha, bueno, o hacia la izquierda, ¿no? de la Unión Berlín. Y si era al contrario, pues básicamente hacía lo mismo, porque era Feller la que se quedaba aquí, Broom era la que hacía la primera presión, y la verdad es que cuando presiona Broom no es igual que cuando presiona Feller, hacía la primera presión y gracias a eso llegó el primer gol del Real Madrid, ¿no? Con una presión muy fuerte de Broom, que la verdad es que presiona, es una trabajadora innata, no podemos decir nada de ella, que Feller robó aquí, Broom inteligentemente, viendo esa presión, robó aquí, tocó, Broom arrastró y al arrastrar se llevó a los dos futbolistas, dejando un hueco enorme para la subida de Holgard, que lo único que hizo es colgar un balón, un balón que era un caramelo, para que Eva Navarro, entrando desde segunda línea y en el segundo palo, la clavara dentro. Eso fue uno del acierto, ¿no? que tuvo el Real Madrid, porque ya digo, físicamente ha crecido y se nota mucho en la presión que hicieron en el partido de ayer. Y eso fue porque el equipo está mucho más compenetrado. Pero ya digo que lo que ha hecho el entrenador, Pau Quesada, es poner a Weir básicamente como si fuera una punta más para que ejerza la primera presión, que ya digo, en el momento porque cierra muy bien el Real Madrid para que no dejar espacios por el centro para que salga por el lateral, y ahí es donde Weir empieza a morder, o Broom, si sale por este lado, empieza a morder. Va a depender de dónde salga el rival. Y la verdad es que lo hacía perfectamente porque también acompañaba Irune Dorado y Agendal, como también acompañaba, claro, subía en las líneas el Real Madrid y apenas, y ya digo, es que no dejaba huecos. La única opción que tenía era el pelotazo. Pero claro, con esta presión asfixiante que hacía el Real Madrid, la verdad es que recuperó esos varios balones y dos de ellos acabaron en gol. ¿Verdad? A mí me gustó mucho eso, pero de todas maneras, para verlo más claramente, vamos a poner aquí un par de fotografías, ¿no? De cómo el Real Madrid pues ejercía la primera presión, que ahora lo vamos a ver en pantalla. Aquí lo tenemos. En el momento, el Real Madrid estaba dibujado en el campo, ya se puede ver perfectamente, ¿no? Cómo estaba dibujado en el campo, con una línea de 4, con Broom y Weir en la primera línea de presión, y ya digo que en el momento que la pelota empezaba a caer en un lateral, según donde estuviera, si era hacia la izquierda, era Broom la que venía a presionar. Aquí se puede ver en otra... a ver si me pasa, que no sé qué le pasa a esto ahora. Aquí se puede ver en otra imagen cómo en el momento que llega la pelota ya se forma la línea de presión, cómo Eva y Feller están metidas más hacia adentro y cómo acompaña tanto Agendal como Irune Dorado a la presión para que toda esta zona de aquí no tenga ningún tipo de salida. La única opción que le daba era básicamente muchas veces el pelotazo.
Porque en el momento que volvía aquí la pelota, volvía otra vez la presión. Ya digo que me gustó mucho. Aquí se puede ver otra vez cómo está Feller, Eva, aquí está Algendal y la primera línea de presión que siempre ejercían Weir y Brum. La verdad es que ya digo que me gusta. Y la única opción que le daba era la salida hacia los laterales para que no tuvieran salida limpia nunca por el centro. Aquí se puede ver cómo el Real Madrid se dibuja, ¿no? Aquí los dos que ejercían como de delanteras, ¿vale? Weir y Brum a la hora de presionar. Y después la línea de 4 con Eva, Irune, Algendal y Feller. Aquí sí que salieron con un pelotazo, pero, digo, lo hicieron bastante bien durante todo el partido. Aquí volvemos a ver cómo se dibuja el Madrid. Se ve muy claramente, ¿no? Cómo está dibujado. Y aquí lo mismo. En este caso sale la Unión Berlín intentó salir por la banda izquierda suya y en el momento que le llega la pelota ya está presionando Caroline Weir. Ya hemos dicho que cuando se salía por la otra banda era Brum la que ejercía. Y cómo el Real Madrid presiona y no le da espacio, porque aquí está todo el equipo muy bien posicionado, la línea muy bien, se ve muy claramente, ¿no? El 4-4, bueno, aquí serían 4-2, pero bueno, las defensas están detrás, pero se ven perfectamente lo que intenta hacer Pau Quesada con el nuevo Real Madrid. Aquí lo volvemos a ver, ¿no? Cómo está dibujado el Real Madrid con la línea de 4. La línea de 4 que se dibujaría aquí. Aquí sí que es verdad que se ha quedado Irune un poquito más atrasada, pero se ve perfectamente, ¿no? Como siempre cae a la banda izquierda, siempre caía Brum, y a la banda derecha siempre se caía Caroline Weir. Y aquí se puede ver cómo así fue el gol, ¿no? Con esa presión que roba Feller, rompe, o sea, pasa, le da el pase, que se va, creo que, bueno, es que me parece, ¿no? Me parece que esta es Weir, le da el pase a Weir, pero corta Brum hacia adentro, llevándose a su par, perfectamente se ve aquí situado, porque eso es lo que pasa, que cuando haces una presión arriba, pillas al equipo descolocado, pasa a Weir, Brum arrastra, Holgard está totalmente sola para poner un centro medido al segundo palo para que Eva Navarro pusiera el primero. La verdad es que a mí me gustó muchísimo cómo mejoró la presión del equipo, pero también me gustó muchísimo de una de las cosas que yo me quejé, porque me quejé bastante, ¿no? En el primer partido, era en el centro del campo. Y me quejé bastante porque cuando el Real Madrid intentaba salir, ¿no? con la presión que le ejercía el Madrid, Irune Dorado se quedó muchísimas veces sola. Porque, a ver que vuelva a colocar al equipo. Ahí estamos. Ahí está el enlace. Y aquí estaría Brum. Y así es como estaba situado, ¿no? Vale, perfecto. Vale, porque cuando el Real Madrid intentaba salir, muchas veces lo que pasaba, básicamente lo que pasaba era... a ver que ponga la pizarra y lo vamos a ver más claro. Era básicamente, ¿no? Que Algendal, el otro partido, subía demasiado, ¿no? Y no dejaba aquí a Irune sola y era muy fácil, ¿no? De presionar por parte del Madrid, como lo hubiera sido, porque si ellos hubieran ejercido la presión como toca en el partido contra el Madrid, por ejemplo, poniendo que más o menos, si se hubiera quedado así, ¿no? Atacando, ahí estaríamos. Aquí estaríamos, ¿no? Pues ahí. Vale, pues la verdad es que jugando con un sistema con el mismo sistema, ¿no? Que básicamente jugaba el Madrid, el partido anterior, que es el mismo que el de la Unión Madrid. Claro, si tú dejas aquí a Irune, la verdad es que ellos ejercían una presión muy fuerte y el Real Madrid, la verdad es que hizo bastantes pases largos que a mí no me gustaron. ¿Qué pasó ayer? Ayer pasó que partiendo de la base de que Irune juega aquí, Algendal juega aquí, Holgard juega aquí, ¿vale? Y Feller juega aquí. Pues muy fácil. El Real Madrid basculó muchísimo mejor
a la hora de sacar el balón, y lo hacía de la siguiente manera. Cuando el Real Madrid podía salir más rápido, no había ningún problema, pelota a Holgard y Holgard ya empezaba a abrir, o pelota a Seila y Seila a Dorado, pero cuando había que romper esa presión, era Irune Dorado, si por ejemplo intentaban salir por la banda derecha, Irune Dorado caía aquí, Seila cogía algo de altura, Eva Navarro se venía hacia el centro, y claro, Algendal se venía para acá, Feller normalmente se venía hacia adentro, y claro, las posibilidades de salida ya eran mucho más grandes, porque tenías a Eva Navarro y a Weir que podían venir a recibir, ¿no? Si tú intentabas salir, que podían venir a recibir aquí. O Eva Navarro. Había ya opciones de salida. Y por la otra parte, básicamente era lo mismo. Porque teníamos a Sara Holgard o teníamos a Feller. Y la verdad es que al poner a Irune tan abierta la banda, pues claro, y coger altura Eva Navarro con Weir, que hacía de enlace, pues la verdad que siempre se había una superioridad numérica por parte del Real Madrid. Cuando era por la otra banda, es básicamente lo mismo sin ser lo mismo. Porque Holgard pues, tiene cosas muy diferentes a lo que te ofrece Seila García. Pero también lo vamos a explicar, ¿no? Ejerciendo la presión del equipo rival. Cuando el Real Madrid tenía que salir por esta banda, pasaba básicamente lo mismo, ¿no? Algendar era la que caía al lateral izquierdo muchas veces, empezaba aquí la jugada. Feller era la que normalmente se venía para que Holgard cogiera altura hacia el centro, y era Irune Dorado la que se venía aquí para intentar buscar un apoyo. Y volvíamos a tener otra vez facilidad de salida del balón. Bastante facilidad. Weir normalmente siempre caía más hacia la derecha, porque aquí tenemos el matiz de que aquí juega Sara Holgard, que es una futbolista. Aparte de que es muy inteligente tácticamente, es una futbolista con muy buen pie. Cuando Algendal se venía aquí, Holgard muchas veces... Uy, que no cogió el balón. Y quería salir por aquí. Claro, tenía el apoyo de Holgard, de Feller. Pero si no, Holgard, Feller se quedaba aquí y era Holgard la que rompía por dentro buscando el apoyo, siempre en salida. Siempre en salida. Y siempre el Real Madrid generaba superioridad numérica en cualquier salida. Montaba lo que era, lo que podemos decir, el pentágono tan famoso que está tan de moda hoy. Y la verdad es que le salió bastante bien y salimos bastante mejor con esa manera de jugar, con esa salida del balón. Y la verdad, eso, para explicarlo, vamos a poner un par de imágenes que creo que lo va a explicar bastante bien. Bastante bien. A ver, aquí tenemos esta imagen. Vale, perfecto. Vale, pues aquí la tenemos. Salida 1. Vale. Aquí vemos que es lo que digo. Cuando no había ningún problema y salíamos rápido, no había ningún problema porque se sitúa, está muy claro, Real Madrid, un 4 en defensa, con los dos pivotes aquí, con Weir de enlace, y bueno, no se ve, pero Eva Navarro estaría pegada, ahora sí que estáis viendo la imagen. Se sitúa perfectamente el Real Madrid como estaba situado, ¿no? Con los 4 defensas, los 2 pivotes, con Weir de enlace. Se ve perfectamente cómo se buscaba la salida del balón. ¿Qué pasa? Que cuando la cosa se complicaba un poquito más, que había que hacer movimientos, ya vemos cómo Algendal se va hacia el centro, Irune, que está aquí, intenta abrirse lo máximo posible para que Seila García coja altura y ya bajaría Caroline Weir al apoyo, buscando, ya digo, siempre la superioridad numérica. Porque aquí, ya lo veis, hay muchos más futbolistas del Real Madrid a la hora de buscar esa salida del balón que la que podía hacer la Unión Berlín. Y la verdad es que lo hizo bastante bien. Aquí vemos otra salida del balón donde se ve perfectamente como Algendal cae, pero cae muchísimo a la banda izquierda, y es Sara Holgard la que coge altura. En este caso,
Feller tenía que haber venido hacia el centro para buscar el apoyo que en este caso Weir no lo tiene. Pero bueno, son matices que hay que ir mejorando. Aquí lo volvemos a ver otra vez, cómo es Argendal la que aparece por el lateral izquierdo, cómo es Irune la que viene hacia el centro. Se ve perfectamente. Y aquí ahora en las imágenes no se ve perfectamente, pero ahora en la siguiente imagen sí que se va a ver, que es lo que os decía. Irune viene hacia el centro y es Sarah Holgard la que está por dentro y es Feller la que está abierta a la banda. Ya por eso digo que con matices con Sarah Holgard. Aquí se ve como Feller es la que recoge la banda y Sarah Holgard es la que está por dentro para buscar el apoyo. Pero es que tiene el apoyo de aquí y ahora es Irune la que corta para ocupar este espacio vacío para intentar buscar el apoyo, darle apoyo a su compañera. Ya digo que lo hizo bastante bien la salida del balón ayer el Real Madrid y a mí me gustó el equipo. Está claro que todavía queda mucho por trabajar, queda mucho por hacer, queda mucho todavía por mejorar, pero lo que está claro es que el Real Madrid se vio un equipo mucho mejor, mucho más sólido, mucho más compacto y a mí me gustó muchísimo el equipo blanco. Bueno, pues este es el análisis del partido. Ya digo, me gustó el Real Madrid, tuvo más sólido, más compacto, las líneas más juntas, la salida del balón mucho mejor trabajada, la línea de presión también se ejerció muchísimo mejor y creo que estamos viendo, pues bueno, lo que va a ser el nuevo Real Madrid, pero básicamente la punta del iceberg, porque hay mucho que mejorar, pero hay luz, hay luz en el túnel y sinceramente creo que tenemos un grandísimo equipo y lo sigo diciendo. Creo que tenemos un muy buen entrenador. Pau Quesada es un gran analista y ha analizado muy bien los problemas que hubo contra el Madrid y en el partido de ayer contra la Unión Berlín, pues bueno, rectificó bastantes cosas que hizo que el Real Madrid nos diera 30 minutos de muy buen fútbol. Bueno, pues esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, dale un like, compartir y por supuesto si queréis más noticias como esta, suscribirse que es gratis.